los huesos de los pómulos o de los cachetitos como tal que les decimos. Tenemos los huesos nasales, que son los que van a formar el tabique de la nariz. El unguis o lagrimal, que es, si ustedes por ejemplo se tocan donde están los lagrimales, van a sentir un huesito, ese es el unguis. Los cornetes inferiores y el hueso vomer, que forma el tabique de las fosas nasales. Ok, y aquí nos vamos a dividir. Empezamos con los huesos del tronco. Los huesos del tronco se dividen en columna vertebral, costillas y esternón. Las costillas son 24 huesos alargados y arqueados distribuidos 12 de cada lado del tórax. Y por supuesto, cada hueso tiene su clasificación. Tenemos 7 primeras costillas que se denominan como costillas verdaderas. Estas se unen, son 7 pares, se unen directamente al esternón. Posteriormente tenemos las costillas falsas, que son 3 pares, y se unen a este por medio de un cartílago costal. Y por último tenemos las últimas 2 pares de costillas flotantes que se unen al esternón. De estas 3 clasificaciones tenemos las verdaderas, falsas y flotantes. Cuando por ejemplo, a lo mejor han visto en la tele o en las noticias que tal actriz se quitó las costillas para hacerse un poquito más de cintura. Como tal, las costillas que retiran son las costillas flotantes, teniendo en cuenta que hay órganos que quedan totalmente desprotegidos, como por ejemplo el hígado. El esternón es un hueso aplanado ubicado en la parte media y delantera del pecho. Como pueden ver en la imagen, está la clasificación de las costillas y está este hueso. Este hueso blanco y alargado es el esternón. Los huesos de la caja torácica o tronco son el cartílago, esternón y costillas. La columna vertebral es el eje posterior del tronco apoyado en la pelvis que sostiene la cabeza. Está formada por 33 vértebras que reciben un nombre de acuerdo a su ubicación. La columna vertebral como tal va a estar conformada por 3 vértebras. Cada vértebra también tiene su clasificación. Tenemos las cervicales, que para no estar escribiendo cervical 1, 2, 3, se abrevia como C1, C2, C3, C4, etc. Van a estar formadas por 7 vértebras. Las cervicales van a componer las vértebras del cuello. Las dorsales o torácicas, que son 12, van a componer el tórax, son 12 vértebras. Las lumbares están formadas por 5 vértebras que van a componer la zona lumbar, o sea, la cintura. Las sacras, que están formadas por 5 vértebras, que es donde está la cadera como tal. Y las coxigeas, que también van a estar formadas por 5 vértebras pequeñitas, que es como tal el coxis. Aquí podemos ver de mejor manera cómo están colocadas o cómo están distribuidas las regiones de la columna vertebral. La región cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxigea. La columna vertebral es el eje posterior del tronco. Está formado por 33 vértebras y aquí podemos ver de mejor manera cómo está formada una vértebra. Las vértebras, si se dan cuenta en esta primera imagen, tenemos un núcleo pulposo que, vuelvo a ese mismo ejemplo, es lo que yo les decía del tuétano. Esa pulpita es lo que nosotros le conocemos como tuétano como tal. Y todas las vértebras tienen una apófisis, que es ese pequeño huesito que se asoma, que de este huesito es donde va a unirse los músculos. Tenemos los huesos del esqueleto apendicular.
Vamos con las extremidades superiores. El omóplato es un hueso plano conectado con la clavícula y el húmero. Aquí podemos verlo de mejor manera. Mientras que el cúbito y el radio están formados por el antebrazo. La clavícula es un hueso alargado que une los brazos al tronco, mientras que el húmero es un hueso largo que forma el brazo. Los huesos de la mano van a estar conformados por 26 huesos. Dentro de estos están las falanges, los metacarpos y carpos. Tenemos falanges distales, mediales y proximales, recordando que las distales son las más alejadas de la línea media. También tenemos los metacarpos, que son los huesitos como tal de la mano. Y tenemos los carpos, que son los que forman la muñeca, que pues se pensaba que era un solo huesito, pero no, realmente se forman por 8 huesitos. Tenemos los huesos de las extremidades inferiores. Tenemos el coxal o ilíaco, que es como tal la cadera, las orejitas, o como se le conoce como las orejas de la cadera. También van a estar conformados por la rótula o la rodilla, el fémur, que es el hueso más largo y grande del cuerpo, y la tibia y peroné. Los huesos del pie también van a estar conformados por 26 huesos. Aquí son tarsos, metatarsos y falanges. Ok, vamos a ver las patologías del sistema esquelético. Empezamos con la osteoporosis. La osteoporosis es una afección característica de los desórdenes hormonales durante la menopausia, en el caso de nosotras, aunque es más frecuente cuando hay una predisposición genética, o sea que dentro de mi familia alguien haya padecido de osteoporosis. La osteoporosis como tal es que los huesitos se van haciendo más porosos. Si se dan cuenta en la imagen, los huesos sanos sí van a tener poros dentro. El hueso como tal es poroso, tiene huequitos. Pero la osteoporosis es que estos pequeños huequitos se hacen muchísimo más grandes, por lo cual casi el hueso se queda hueco. Por ende, es lo mismo que un tronco. Si el tronco se queda hueco, es más fácil de romper o más fácil de quebrar como tal. Por eso las personas que padecen de osteoporosis tienen más alta probabilidad de fracturarse. Por ejemplo, una persona que a lo mejor se cae mientras estaba durmiendo puede fracturarse la cadera. En nosotros pues es como tal un golpe, nada más uno como quien diría se sacude y pues ya, quedó nada más el golpe y un poquito de dolor.